19 minutos, Santiago Martínez en Caracas. Hoy, novedades, ¿en qué está la crisis política en Venezuela? Sí, Ricardo, mire, más allá de un número que pasan de 2.000 en cuanto a los detenidos, es que al día de hoy, a 12 días de las presidenciales, pues eso no ha finalizado. Vimos, por ejemplo, como el martes por la noche a María Oropesa, la policía política, sin mostrar orden judicial, le rompió la puerta de su casa y entró para arrestarla, una acción que fue transmitida en vivo por ella misma, la razón se desconoce. Ella era o es la jefa de campaña de la oposición en el estado portugués, esto es llanos venezolanos. Luego vimos como una concejal opositora en el estado Anzoátegui, al oriente, la sacaron a la fuerza en plena sesión de la Cámara Municipal. Su nombre es Beatriz Andrade, y al igual que pasa con casi todos, pasan días sin saber dónde la tienen y sin saber por cuáles delitos lo acusan. Anoche, Ricardo, Carlos Chancellor, quien fuese alcalde al sur de Venezuela, fue detenido tras ser interceptado en un retén policial en una carretera cuando iba hacia la ciudad de Barcelona, al oriente de Venezuela. Él ya en el pasado estuvo 5 años detenido, en aquel momento por instigación a delinquir en medio de unas protestas, aún era Hugo Chávez presidente, y ahora la razón se desconoce, pero es noticia porque su hijo, John Chancellor, es jugador titular de la Vinotinto de la selección nacional de fútbol. Pero además de estos detenidos están los ya imputados, y ahí resaltan 4 periodistas: Jousner Alvarado y Deise Peña, que son fotógrafos, Paul León, camarógrafo, y José Gregorio Carnero, reportero, en distintos estados de Venezuela, en Barinas, en Miranda, en Trujillo y en Guárico. Pero en común el procedimiento, sin acceso a sus abogados, porque es decir, solamente le ponen o le permiten un defensor público, que en verdad no es ningún defensor, no defiende a nadie, y entre los delitos está el terrorismo. Esto lo informó el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, algo que el chavismo desestima. Y ahí vamos a escuchar a Diosdado Cabello hablando del tema de los periodistas. Ya sabemos el poder que él tiene, y decía que no eran periodistas sino agentes de la CIA. Escuchemos. Estados Unidos exige la liberación de todos los periodistas detenidos por cumplir su labor en Venezuela. No son periodistas, son agentes de la CIA que trabajan para ellos, metidos en la conspiración. Cuiden bien a sus agentes, no los manden así solo por ahí por la calle, porque si se consiguen con el tuntún, los agarra tuntún. Eso del tuntún, Ricardo, para que lo entendamos, es una amenaza directa a todos los periodistas, pues así llama el gobierno cuando el SEBIN, que es la policía política, o el DIGISIN, que es la inteligencia militar, llega a la casa de alguien y toca la puerta. El tuntún de tocar la puerta para llevárselo preso. Acá el gobierno lo llama así, Operación Tuntún, y dice Diosdado Cabello que a esos agentes de la CIA, en referencia a reporteros o a periodistas, les puede llegar la policía a su casa. Ricardo. 8:22, Santiago. ¿Hasta cuándo, Luis Ernesto? ¿Se acaba el tiempo para la mediación de Colombia, de Brasil y de México? Una alta fuente la semana pasada me dijo a mí, Luis Ernesto, que esto no podía ser indefinido, que se daba un plazo de una semana para que hubiese avances, y la semana está por cumplirse y no se ven avances, todo lo contrario, la represión está arreciando, como lo escuchamos, procesando por terrorismo periodistas, procesando a familiares de jugadores de la selección venezolana porque son críticos al régimen de Nicolás Maduro. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento Colombia tiene que decir, listo, nos fuimos, no seguimos apoyando ninguna mediación y no reconocemos al gobierno de Nicolás Maduro? Pero la pregunta, Ricardo, es eso de qué le sirve a Colombia. Nosotros ya vimos en qué termina el cerco diplomático, ¿no? Que termina en ruptura de las relaciones comerciales que sirven, ruptura de cualquier acuerdo o manejo de temas de seguridad de la frontera, y definitivamente lo más grave, pues una desbordada migración venezolana en Colombia, que todos sabemos que no da abasto Colombia con tanta migración. Entonces lo que más le sirve a Colombia, sin duda alguna, es lograr que haya una salida y que haya una transición democrática y que haya ojalá un gobierno y un acuerdo político para que salga Maduro del poder, porque evidentemente Maduro entiende muy bien que por haber sido un criminal, porque seguramente si no hay un acuerdo político y un acuerdo y una salida de mediación, pues Maduro terminará como terminó Gaddafi, como terminarán todos los dictadores de este planeta, y él lo sabe, y por eso su temor a entregar el poder, y por eso hay que darle o una salida, como la misma María Corina Machado ha mencionado, que está dispuesta a conceder una salida para el régimen que se cada vez más solo, y por eso es tan importante esta mediación que ha impulsado México, Brasil y Colombia, que ojalá dé resultado, pero como tú lo dices, Ricardo, el tiempo corre en contra de esa mediación, el tiempo corre en contra de la posibilidad de lograr una salida, porque lo que necesita Maduro justamente es volver a retomar el control sobre las fuerzas militares, porque la única garantía del poder de la dictadura de Maduro
Maduro es la opresión y las fuerzas militares, y eso es lo que está logrando en estos días, lograr que muchos militares, muchos policías que no están de acuerdo, y unos sectores también del oficialismo que no están de acuerdo con imponerse nuevamente y violar el resultado democrático, pues lo hagan. Pero y mientras tanto sigue la represión. Mi angustia es porque las detenciones ilegales continúan. Lo de ayer de María Oropesa fue angustioso. Y seguimos callados al respecto como país. O sea, es que esas violaciones de derechos humanos no pueden ser toleradas por ninguna democracia. Entonces yo entiendo que el objetivo es llegar a una salida digna para Nicolás Maduro, la cual cada vez está más lejos, porque él cada día se atornilla más. Pero mientras tanto, la represión y las violaciones de derechos humanos como si nada. Esa es mi angustia. Pero, sí, claro. pero yo Andrés, pero María Corina Machado anoche en la entrevista con los medios independientes y con Noticias Caracol destacaba la diplomacia, es que no sé hasta cuándo, esa es la pregunta, de Colombia, de Brasil y de México para buscar puentes con el régimen. Decía, no cerró la puerta, pero dijo Ricardo, claro, no hay posibilidad de que se repitan las elecciones. Son los señores de Colombia, Petro, de Brasil, Lula, y de México, López Obrador. Eso es cierto, sí, pero la posibilidad de elecciones nuevas no, elecciones nuevas no hay. No, eso, y hace muy bien ella como de alguna manera también como una de las partes de esa negociación hace muy bien en poner claro esa línea roja, que eso fue una idea que se discutió o se puso por ahí al aire durante unos días, pero eso es una idea completamente inaceptable. Y a la pregunta, Ricardo, de hasta cuándo seguir con ese esfuerzo discreto de negociación, yo creo que solamente existe una respuesta, y es: hay que seguirlo hasta que ya no tenga absolutamente ninguna posibilidad, hasta que agote toda posibilidad. ¿Por qué? Porque es que por esa sería la única vía concebible en que se encuentre una solución a este problema. Mire, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con María Consuelo en que la represión que está ocurriendo allá es absolutamente inaceptable. Y ella dice, María Consuelo dice, pero y nosotros seguimos sin decir nada. Yo también quisiera que el gobierno colombiano diga algo, y yo también encuentro esa represión moralmente inaceptable, pero yo creo que tenemos que tener claro que un comunicado o una declaración del gobierno de Colombia no va a cambiar eso, no va a acabar con la represión, no va a hacer que el régimen de Venezuela reconozca la victoria de Edmundo González, ni siquiera una declaración de, no sé, digan el número de países que quieran. Nosotros deberíamos bajarnos un poquito de esa ilusión que tenemos de que la comunidad internacional puede solucionar por la vía de la manifestación de su propia indignación el problema de Venezuela. Eso no va a pasar. Pero Andrés, no hay nada que la comunidad internacional pueda hacer para forzar a que el gobierno de Venezuela se vaya. Pero yo solo les pregunto cuántos países llevan décadas sobreviviendo en regímenes horribles, tratados como parias por la comunidad internacional, y ahí van. Pero mire, Andrés, lo que pasa es que el presidente Petro, Héctor, ha sido muy vocal, como se dice ahora, frente a violaciones de derechos humanos o rupturas democráticas en otras partes del mundo, pero inmediatamente. Lo hizo hace unas semanas cuando hubo un supuesto intento de golpe de Estado en Bolivia, de inmediato. Lo hizo en Guatemala, lo ha hecho en Bolivia, lo ha hecho en muchos países, y lo ha hecho de manera inmediata. Y con Venezuela, mutis por el foro. Yo no sé si sea bueno que Colombia no diga una sola palabra frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos de Maduro. Héctor. Pero le hemos criticado que sea tan rápido con el dedo para escribir cosas en Twitter, y por lo tanto, pues ahora no es consistente que le estemos pidiendo que lo sea. Es que lo que necesitamos que el presidente haga no es que siga cometiendo los errores que ha cometido en esa materia, ya han pasado sino al más contrario, de 10 días. Que asuma una posición que es la que le corresponde de ser jefe de un Estado, que tiene entonces deberes y obligaciones con los otros estados. Uno no puede estar diciendo que en Argentina ganó el fascismo, no sé qué, porque ganó Milei. No, ganó un señor que ganó unas elecciones y a uno puede no gustarle o lo que fuera, pero el jefe del Estado de Colombia no puede tener esa
ese tipo de aproximaciones. Pero todos estamos conversando en este momento, digamos, bueno, se acabó el tiempo, ha pasado mucho tiempo, han pasado 10 días, y voy a usar la expresión de Ricardo, la expresión coloquial, que Ricardo dice, se está agotando el tiempo y pasado el tiempo nos fuimos. Y mi pregunta es, ¿nos fuimos para dónde? La verdad es que este es un callejón sin salida, porque nos fuimos para dónde, nos fuimos a qué. Cada día se atornilla más. Y claro, se va a atornillar más, y las declaraciones contra él lo atornillan más. Entonces, si lo que estamos pidiendo es que haya declaraciones contra Maduro, que lo sindiquemos de asesino, que digamos que tiene que ir a la Corte Penal Internacional, que debería estar preso, que etcétera, etcétera, que sus violaciones de derechos humanos son inaceptables, todo ese discurso, digamos, que nos conocemos y que es el que le corresponde hacer a unas personas, pues me parece que, como lo dice Andrés, eso no sirve para nada. Eso solo sirve para atornillar más a Maduro, y desde la perspectiva del gobierno colombiano, para generarle problemas. Yo creo que lo estamos legitimando, claro, cada día más. Y por eso, digamos, la oposición le exige mucho a Petro que haga unas cosas que sabe que lo que hacen es generarle problemas. Es que la oposición, digamos, su propósito no es defender a los venezolanos, sino afectar al gobierno del presidente Petro. Y entonces por eso lo presionan, por eso lo presionan para que haga unas cosas cuyo resultado es negativo para Colombia y para el gobierno colombiano. Mire, Héctor, ¿qué pasa si llega el 10 de enero y Nicolás Maduro se posesiona como presidente? ¿Colombia va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente después de haber dicho que hay muchas dudas sobre su elección? Probablemente no, pero ¿de qué nos sirve? Pero es que la pregunta, después de haber dejado tantos muertos en el camino, tanta gente y ¿qué, privada de la libertad ilegal, ¿cómo que qué? No podemos estar cómplices en silencio mientras esas cosas pasan al lado en nuestro vecino país. Es que yo no entiendo por qué creemos que si se hace una declaración deja de haber represión. La represión aumenta si se hacen estas declaraciones. Si lo que queremos de verdad es proteger al pueblo venezolano y no afectar al gobierno, pensemos en ese sentido. ¿Qué le sirve al pueblo venezolano? No qué le sirve a la galería colombiana. O sea, que nos quedemos calladitos y que aquí no pasó nada y no reclamemos que hagamos lo que más le sirva al pueblo de Venezuela. Eso es lo que tenemos que hacer. A mí sí me parece una actitud completamente cobarde, además, y que no defiende a la gente que está sufriendo en Venezuela. Y antagónico del presidente Petro, que ha defendido la protesta social, que ha defendido el movimiento estudiantil, que ha condenado violaciones de derechos humanos e incluso fraudes y golpes de Estado, como ya se lo recordaba Ricardo, en otros países. No, claro, para afectar al gobierno del presidente Petro le enrostramos su falta de coherencia, todo. Pero yo insisto, ojalá en esta discusión pensáramos en quien tenemos que pensar, que es en el pueblo venezolano. Claro, y no dejarlo solo. ¿Será que hago informe desde Caracas? Y si los hago, ¿es peor la represión? Pregunto yo, no sé. Porque si hablamos y es peor, entonces mejor no digo nada. Claro, sí, pues, entonces nos quedamos todos callados, respetando. Entre otras, Santiago está poniendo el pecho tirano en Venezuela. Yo no me refiero, me parece buena la frase de Santiago, por supuesto, pero me permite hacer esta aclaración. Yo me estoy refiriendo a qué debe hacer el gobierno de Colombia. El otro día, por ejemplo, aplaudí la impecable intervención que tuvo Juanita Gobertus, directora de Human Rights Watch, que estaba condenando duramente al gobierno de Venezuela. Cada cual tiene que hacer su papel de la manera como le sirva. Claro, a quienes no somos presidentes de un país, y menos de un país vecino como Colombia, seguramente nos corresponde pues cuestionar al dictador, tratar de resistir, ayudar al pueblo venezolano a que resista, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es si eso sirve que lo haga el gobierno de Colombia. Pues el silencio no ha servido para mucho, la verdad. No sirve nada. Sí, pero ni quedarse callado, pero entonces el cerco diplomático no sirvió. Quedarse callado tampoco sirvió. Y entonces no por una cosa. Para finalizar, Aurelio, tengo al director del IDU en segundos para hablar del retraso en más de 70 horas de Bogotá.
Maduro tiene todos los poderes. Tiene el poder judicial, tiene el poder militar, tiene todos los poderes en Venezuela. Aquí Petro puede trinar suavecito o puede trinar duro y no pasa nada con eso. Maduro seguirá diciendo que Petro es muy inteligente, es a lo sumo lo que va a pasar. Mire, yo creo que el mismo Estados Unidos ya viene en esa realpolitik. Primero llegó Blinken y dijo, solo reconozco a Edmundo González, no reconozco a Maduro. Ya se bajó de ese bus. Entonces ya es que Estados Unidos está de acuerdo con Lula, con Petro y con AMLO, que hay que hacerle con su avena. Y así, y va a terminar Maduro en el poder. Démonos la pela, que eso va a ser así. Ahora, hacer la denuncia sobre la represión y sobre la violación de derechos humanos, pues claro que es necesario, y sobre todo que en los informes periodísticos como los que haga Santiago, pues se devele eso, porque es necesario para que la opinión general, universal, lo conozca. Pero yo creo que aquí hay una respuesta clara. Maduro se quedó en el poder, con actas o sin actas. Ya Diosdado Cabello ya dijo esta mañana que no van a aparecer. Que dijo, que actas, y eso nunca se lo ha pedido nadie. Y entonces elevan el tono de la voz, gritan y callan a todo el mundo. Mire, qué barbaridad. Démonos la pela. Maduro se quedó. Y mire, ya Maduro. Así Petro trine duro o trine suave. Maduro dijo ayer que Conatel, que es del gobierno, le había dicho que si estaba listo que apretara el botón y ellos desinstalaban o apagaban WhatsApp de todos los teléfonos de Venezuela, y que él dijo que no, que él es un demócrata. Ricardo. Que muchas gracias, Maduro. Ricardo. ¿No? Que 8:35. Yo acepto lo que dice Aurelio. Todo el mundo. Álvaro, en segundos, les pido paciencia, pero Ricardo, tengo frase. Al director del IDU en línea. Una frase de las obras en Bogotá. Mira, acepto lo que dice Aurelio, pero entonces que nos sirva de espejo.